el delito de abuso de autoridad. Ella es la nueva fiscal de Sinaloa. En cuanto asumió el cargo, reveló que existe una investigación abierta en contra de la fiscal anterior por haber avalado e impulsado una historia considerada falsa en torno a un homicidio ligado a las detenciones de El Mayo Zambada y el hijo del Chapo Guzmán. Con esta indagatoria estamos ante el segundo caso conocido que está siendo rastreado por las autoridades para descubrir si existen conexiones entre el cártel de Sinaloa y servidores públicos del Estado. De prosperar lo dicho por la nueva fiscal, podríamos saber si la anterior administración buscó proteger al Mayo o a los Chapitos, o qué hay detrás del montaje que intentó crear. La Fiscalía General de la República apunta a que sí fue un montaje y que hay pruebas. Lo que sigue ahora es que se ejecute lo que la nueva fiscal estatal acaba de anunciar, para finalmente saber si Sinaloa tuvo una narcofiscalía. Se designa fiscal general del Estado a la ciudadana Claudia Zulema Sánchez Condo. Ella es Claudia Zulema Sánchez Condo. Este miércoles 28 de agosto fue nombrada fiscal de Sinaloa en sustitución de Sara Bruna, quien renunció en medio de una fuerte polémica. La Fiscalía General de la República acusó que la fiscalía de Sara Bruna avaló una versión falsa del asesinato del diputado federal electo por el PRI, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Y no solo eso, la FGR también acusó a la Fiscalía Estatal de incinerar el cuerpo de manera exprés para evitar que sea analizado nuevamente. La renuncia de Sara Bruna en medio de este escándalo fue para ella como miel sobre hojuelas. El gobernador que la designó le recomendó dejar el cargo y ella finalmente aceptó para retirarse impunemente, pese a los graves señalamientos que sobre su administración pesan. ¿Usted le pidió ¿Se lo aconsejó usted, gobernador? Sí, podría decirle aquí es en esa palabra, pero no que se la haya pedido. ¿Se la aconsejó? ¿Y qué respondió la fiscal ante su...? Ahí está la respuesta. ¿Pero usted qué le dijo personalmente a la fiscal, gobernador? Que estaba en... Sí, pues ya le comentó. Después de que sí lo haría, Él es el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, quien propuso la polémica fiscal y cuando fue cuestionada le abrió la puerta para que pueda retirarse de manera impune. Finalmente, este 28 de agosto, la Fiscalía Estatal, que llevaba una semana acéfala, cuenta con Claudia Zulema Sánchez como nueva titular. En su primer encuentro con la prensa, la funcionaria aseguró que se revisarán todas las posibles omisiones en la investigación de estos casos. La fiscal detalló que actualmente el actuar del anterior fiscal estatal está bajo investigación de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, una vez que la FGR confirme que hubo dolo u omisiones en las indagatorias en torno al asesinato de Héctor Melesio Cuen, entonces la Fiscalía Estatal procederá con una carpeta de investigación para promover una sanción administrativa que, de prosperar, podría derivar en una investigación penal en caso de que se confirme que las acciones u omisiones fueron deliberadas. Y como una investigación tal como lo marcan, como les dije, es un procedimiento inicial ante una omisión o acción dolosa por parte del servidor público. ¿Podría haber ceses de personal involucrado que cometieron las irregularidades? De acreditarse la acción dolosa o el delito, sí. ¿Es una investigación de carácter penal o administrativo? Inicia como parte administrativa y concluye, en caso de acreditarse, con una carpeta de investigación de carácter penal por el delito de abuso de autoridad. La investigación de la nueva fiscalía sobre la anterior fiscalía es un caso complejo, pues puede haber funcionarios en funciones que podrían estar involucrados en las irregularidades señaladas por la FGR. Incluso la nueva fiscal reconoció que hasta ella misma podría ser señalada de estar involucrada. Sin embargo, la nueva fiscal descartó que haya conflicto de interés en el tema, pues aseguró que lo que busca es trabajar con la credibilidad de la Fiscalía del Estado, pero destacó que primero debe ser la FGR quien determine si hubo irregularidades para que posteriormente la Fiscalía Estatal comience a investigar. Sin embargo, las irregularidades ya son casi un hecho, pues la FGR ya enlistó inconsistencias encontradas en la investigación de la Fiscalía Estatal sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen. Inconsistencias como que en la necropsia no se establecieron de manera correcta los signos cadavéricos inmediatos ni la evolución que tuvo el cuerpo, que el cadáver presentaba un fuerte hematoma en la cabeza, probablemente producto de un golpe. Este dato no había sido considerado por la Fiscalía Estatal. Otra anomalía fue que las autoridades incineraron el cuerpo de manera inmediata, contrario a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios. Sobre el video defendido por la Fiscalía Estatal como prueba del homicidio del diputado federal electo, la FGR también lo ha puesto en duda por varios motivos. El cuerpo tenía 4 disparos en las piernas, aunque en el video presentado por la Fiscalía de Sinaloa se escucha una detonación. Los empleados de la gasolinería dijeron no haber escuchado disparos al momento del ataque. En el video no se aprecia de manera correcta la fisionomía de las personas que iban al interior de la camioneta, y la Fiscalía Estatal no procesó
criminalísticamente el lugar de los hechos ni el vehículo. Veamos el video señalado de ser un presunto montaje en donde supuestamente la Fiscalía Estatal Héctor Melesio Cuen fue asesinado en un intento de asalto. Esta investigación se convirtió en la segunda indagatoria conocida contra personas que pueden hacer que el caso en torno a Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López revele una conexión entre servidores públicos con el cártel de Sinaloa. Recordarás, el pasado 24 de agosto te traje este video a este canal en donde te platiqué cómo ese mismo día la Fiscalía General de la República realizó un operativo en el complejo Pueblo Bonito en Culiacán, ubicado en la zona de Tres Ríos. Este operativo formó parte de las investigaciones relacionadas con el asesinato de Héctor Melesio Cuen. En esa ocasión, la prensa local aseguró que una de las propiedades inspeccionadas en ese operativo estaba vinculada a Fausto Corrales Rodríguez, quien era el dueño de la camioneta utilizada para trasladar a Héctor Melesio Cuen a una clínica tras ser atacado a tiros. De tal forma que Fausto Corrales sabe realmente cómo fue el asesinato de Héctor Melesio Cuen, si en la gasolinería, como lo afirma la Fiscalía Estatal, o si fue asesinado en la finca San Julián al mismo tiempo que el Mayo Zambada era presumiblemente traicionado y obligado a ser entregado ante las autoridades norteamericanas. Sin embargo, de manera extraoficial se ha señalado que ha sido el mismo Fausto Corrales quien impulsó la versión falsa de la gasolinería, la cual fue avalada e impulsada también por la exfiscal estatal. Lo cierto es que Fausto Corrales es un elemento clave en este caso y cobra relevancia porque también es hijo de un rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y líder de un partido político de registro local, Antonio Corrales Burgueño. No les corresponde opinar. Todo esto ocurre a la par de un momento tenso en las relaciones diplomáticas entre México, Estados Unidos y Canadá, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano ha reprochado a los países vecinos la emisión de opiniones sobre la reforma judicial. Sin embargo, no es secreto que la relación entre México y Estados Unidos se volvió tensa desde hace un mes, derivado de las detenciones de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López en territorio estadounidense. Esas capturas ocurridas el 25 de julio generó fricciones debido a que el gobierno norteamericano no compartió oportunamente detalles del operativo ni tampoco lo hizo una vez que este concluyó. A la fecha, pese a la insistencia del gobierno mexicano por saber, el presidente Andrés Manuel López Obrador ignora quién fue el piloto, por ejemplo, qué tipo de acuerdos existía entre el hijo del Chapo y el gobierno de Estados Unidos, y lo más grave aún, el mismo mandatario mexicano ha planteado la duda sobre si hubo agentes extranjeros norteamericanos operando dentro de México las detenciones de ambos capos. De tal forma que las opiniones del gobierno de Estados Unidos sobre la reforma judicial impulsada por el presidente de México y Morena no son más que la gota que derramó el vaso. Que dice el embajador de Estados Unidos que si se eligen a los jueces, palabras más, palabras menos, se afecta a la democracia.